Adelante, Juan Pablo. Buenas tardes. Nos encontramos en la asignatura de ciberseguridad del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Profesor Dr. Remberto Sandoval Arechiga. Estudiante Pablo Morales Álvarez. Para presentar el tema de autenticación de usuario, se verán los puntos siguientes: principios digitales de autenticación de usuarios, autenticación basada en contraseña, autenticación basada en tokens, autenticación biométrica, autenticación remota de usuario, problemas de seguridad para la autenticación de usuario, una aplicación práctica de un sistema biométrico de iris y un caso práctico de problemas de seguridad para los sistemas ATM. Después de estudiar este tema, se podrá analizar los 4 medios generales para autenticar la identidad de un usuario, explicar el mecanismo por el cual se utilizan contraseñas hash para la autenticación de usuario, comprender el uso de filtro Bloom en la administración de contraseñas, presentar una visión general de la autenticación de usuario basada en tokens, analizar los problemas implicados y los enfoques para la autenticación remota de usuarios, y resumir algunos de los problemas claves de seguridad para la autenticación de usuarios. En la mayoría de los contextos de seguridad informática, la autenticación de usuario es el building block fundamental y la primera línea de defensa. La autenticación de usuario es la base de la mayoría de los tipos de control de acceso y para la responsabilidad del usuario. Se define la autenticación de usuario digital como el proceso de establecer la confianza en las identidades de los usuarios que se presentan electrónicamente a un sistema de información. El proceso de autenticación consta de 2 pasos. Paso de identificación: presentar un identificador al sistema de seguridad. Los identificadores deben asignarse cuidadosamente, porque las identidades autenticadas son la base de otros servicios de seguridad, como el servicio de control de acceso. Y en el paso de verificación, presentar o generar información de autenticación que corrobore el enlace entre la entidad y el identificador. En esencia, la identificación es el medio por el cual un usuario proporciona una identidad reclamada al sistema. Autenticación de usuario es el medio de establecer la validez de la notificación. Tenga en cuenta que la autenticación de usuario es distinta de la autenticación de mensajes. Presentamos un modelo simplificado de autenticación de usuario. El requisito inicial para realizar la autenticación de usuario es que el usuario debe estar registrado en el sistema. Un solicitante solicita a una autoridad de registro que se convierta en suscriptor de un proveedor de servicios de credenciales. La autoridad de registro ORA y el proveedor de servicios de credenciales se conoce como CSP. El CSP entonces participa en un intercambio con el suscriptor. El CSP emite algún tipo de credencial electrónica al suscriptor. La credencial es una estructura de datos que enlaza de forma autoritaria una identidad y atributos adicionales a un token poseído por el suscriptor. El token podría ser una clave de cifrado o una contraseña cifrada. El token puede ser emitido por el CSP, generado directamente por el suscriptor o proporcionado por un tercero. Una vez que un usuario se registra como suscriptor, el proceso de autenticación real puede tener lugar entre el suscriptor y uno o más sistemas que realizan la autenticación y posteriormente la autorización. La parte que se autentica se denomina reclamante y la parte que comprueba esa identidad se denomina verificador. Cuando un reclamante muestra correctamente la posesión y el control de un token en un verificador a través de un protocolo de autenticación, el verificador puede comprobar que el reclamante es el suscriptor nombrado en la credencial correspondiente. El verificador pasa una aserción sobre la identidad del suscriptor al usuario de confianza. Esa afirmación incluye información de identidad sobre un suscriptor. El usuario de confianza puede utilizar la información autenticada proporcionada por el verificador para tomar decisiones de control o autorización de acceso. Un sistema implementado para la autenticación será diferente o será mucho más complejo que este modelo simplificado. Hay 4 medios generales para autenticar la identidad de un usuario, que se pueden utilizar solos o en combinación. Estos son algo que la persona sabe, ejemplos, se incluye la contraseña, número de identificación personal, el PIN o respuestas a un conjunto preestablecido de preguntas.
algo que el individuo posee. Algunos ejemplos incluyen las tarjetas electrónicas, tarjetas inteligentes y llaves físicas. Este tipo de autenticador es el que se conoce como token. Algo que el individuo es, biometría estática. Los ejemplos serían pues los reconocimiento por huella digital, la retina, el Face ID, el de rostro. Algo que hace el individuo, la biometría dinámica, es decir, incluyen el reconocimiento por patrón de voz, características de escritura a mano o el ritmo de escritura. Todos estos métodos implementados y utilizados correctamente pueden proporcionar autenticación de usuario segura. Sin embargo, cada método tiene sus problemas. Un adversario puede adivinar o robar una contraseña. Del mismo modo, un adversario puede ser capaz de falsificar o robar una ficha. Un usuario puede olvidar la contraseña o perder su token. Además, existe una sobrecarga administrativa significativa para administrar esta información de contraseñas y tokens en los sistemas y proteger la información. Con respecto a los autenticadores biométricos, hay una variedad de problemas, incluyendo el tratamiento con falsos positivos y falsos negativos, aceptación del usuario y conveniencia. El término de autenticación bifactorial hace referencia al uso de más de un medio de autenticación de los que se presentaron, por lo que la fuerza de los sistemas de autenticación está determinada entonces en gran medida por el número de factores dados por el sistema. Sobre evaluación de riesgos para la autenticación de usuarios. Aquí se presenta un ejemplo específico en lo que se refiere a la autenticación de usuario. Hay tres conceptos separados que se desea relacionar: el nivel de garantía, impacto potencial y áreas de riesgo. El nivel de garantía describe el grado de certeza de una organización de que un usuario ha presentado una credencial que hace referencia a su identidad, y más específicamente la garantía se define como el grado de confianza en el proceso de la investigación utilizado para establecer la identidad de la persona a la que se emitió la credencial, y el grado de confianza en que la persona que utiliza la credencial es la persona a la que se emitió la credencial. El documento SP-863-3 reconoce 4 niveles de garantía. En el nivel 1 es poca o ninguna confianza en la validez de la identidad afirmada. Como ejemplo, un tablero de discusión en un sitio web de una empresa. En el nivel 2, cierta confianza en la validez de la identidad afirmada. Es necesario utilizar algún tipo de protocolo de autenticación seguro. El nivel 3, alta confianza en la validez de la identidad afirmada. Este nivel es adecuado para permitir a los clientes o empleados acceder a servicios restringidos de alto valor. Y en el nivel 4, muy alta confianza en la validez de la identidad firmada. Este nivel es apropiado para permitir a clientes o empleados acceder a servicios muy restringidos o alto valor para los que el acceso inadecuado es muy dañino. Un concepto relacionado con el nivel de garantía es el impacto potencial. El documento FIPS 199 define 3 niveles de impacto potencial en organizaciones o individuos en caso de que haya una violación de la seguridad. En el nivel bajo, se podría esperar que un error de autenticación tenga un efecto adverso muy limitado en las operaciones organizativas, en los activos o en los individuos. Puede resultar en daños menores a los activos o a la organización, en pérdidas financieras menores y hasta ahí. En el nivel moderado, se podría esperar que un error de autenticación tenga un efecto adverso más grave, resultar en daños significativos, en pérdidas financieras significativas o en daño incluso a los individuos, sin implicar la pérdida de vidas. En el nivel alto, se podría esperar que un error de autenticación tenga efectos adversos catastróficos, daños importantes a los activos, pérdidas financieras sumamente importantes y daños también a las personas y pérdida de vidas. La asignación entre el impacto potencial y el nivel adecuado de garantía, que es satisfactorio para hacer frente al impacto potencial, depende del contexto. Para un determinado sistema de información o activo de servicio de una organización, la organización debe determinar el nivel de impacto si se produce un error de autenticación, utilizando categorías de impacto o áreas de riesgo relevantes. Como en esta tabla, si el impacto potencial es bajo, nivel de garantía 1 será adecuado. Si el impacto potencial es moderado, debe buscarse el nivel de garantía 2 o 3. Y si el impacto potencial es demasiado alto, se debe implementar el nivel de garantía 4.
Autenticación basada en contraseña. La primera línea de defensa contra intrusos es el sistema de contraseñas. Prácticamente todos los sistemas multiusuario, servidores basados en red, sitios de comercio electrónico basados en web y otros servicios similares requieren que un usuario no solo un nombre o identificador que usemos como ID, sino también su contraseña. El sistema compara entonces la contraseña almacenada previamente para ese ID de usuario, mantenida esta contraseña en un archivo de contraseñas del sistema. La contraseña sirve para autenticar el ID del inicio de sesión individual en el sistema. A su vez, el ID determina si el usuario está autorizado a acceder al sistema, los privilegios otorgados a ese usuario y además se utiliza para determinar los controles discrecionales de acceso. Vulnerabilidades de las contraseñas. Podemos identificar las siguientes estrategias de ataque y contramedidas. El ataque de diccionario sin conexión. Un hacker determinado puede omitir los controles de acceso y obtener acceso al archivo de contraseña del sistema. A continuación, el atacante compara los hashes de contraseña con hashes de contraseñas de uso común. Ataque de cuenta específico. El atacante apunta a una cuenta específica y envía conjeturas de contraseña hasta que se descubra la contraseña correcta. Ataque de contraseña popular. El atacante elige una contraseña popular y la prueba contra una amplia gama de ID de usuarios. Conjeturas de contraseña contra un solo usuario. El atacante intenta tener conocimiento sobre el titular de la cuenta, las directivas de contraseña del sistema, utiliza ese conocimiento para adivinar la contraseña. Secuestro de estaciones de trabajo. El atacante espera hasta que una estación de trabajo que ha iniciado sesión no esté desatendida. Aprovechar los errores de usuario. Si el sistema asigna una contraseña, es más probable que el usuario la escriba porque es difícil de recordar. Aprovechar el uso de múltiples contraseñas. Cuando diferentes dispositivos de red parten la misma contraseña similar para un usuario determinado. Monitoreo electrónico. Si una contraseña se comunica a través de una red para iniciar sesión en un sistema remoto, es vulnerable de espiar. Razones de la popularidad de las contraseñas. Las técnicas que utilizan hardware del lado del cliente, como los escáneres de huellas dactilares, lectores de tarjetas inteligentes, requieren la implementación del software de autenticación de usuario adecuado para explotar este hardware, tanto en los sistemas cliente como en el servidor. Los tokens físicos, las tarjetas inteligentes, son caros, inconvenientes para llevar, especialmente si se necesitan varios tokens. Los esquemas que se basan en un inicio de sesión en varios servicios, utilizando una de las técnicas que no son de contraseña, crean un único riesgo de seguridad. Y los administradores automatizados de contraseñas que alivian a los usuarios de la carga de conocer e introducir contraseñas tienen un software eficiente para la itinerancia y sincronización en varias plataformas del cliente. Y su usabilidad no se ha investigado adecuadamente. Contramedidas contra las vulnerabilidades enumeradas incluyen controles para evitar el acceso no autorizado al archivo de contraseña, medidas de detección de intrusiones para identificar un compromiso, rápida reemisión de contraseñas en caso de que el archivo de contraseñas se vea comprometido, el mecanismo de bloqueo de cuenta que bloquea el acceso a la cuenta después de una serie de intentos de inicio fallidos, políticas para inhibir la selección por parte de los usuarios de contraseñas comunes, capacitación y aplicación de políticas de contraseñas que hacen que las contraseñas sean difíciles de adivinar, registrar automáticamente la estación de trabajo después de un periodo de inactividad, una directiva que prohíbe la misma contraseña o similar en determinados dispositivos de red y enlaces de comunicaciones cifradas. Una técnica de seguridad de contraseña ampliamente utilizada es el uso de contraseñas hash y un valor de saldo. Este esquema se encuentra en prácticamente todas las variantes Unix, así como en una serie de otros sistemas operativos. Se utiliza el procedimiento que se muestra en la pantalla para cargar una nueva contraseña en el sistema. El usuario se le asigna una contraseña. Esta contraseña se combina con un valor de sal de longitud fija, por lo que la misma contraseña de usuario puede crear varios valores hash dependiendo de qué sal utilice. En implementaciones anteriores, la sal está relacionada con que la contraseña. Las implementaciones más nuevas utilizan un pseudo random, pero aleatorio,
La contraseña y la SAL sirven como entradas a un algoritmo hash para producir código hash de longitud fija. El algoritmo hash está diseñado para ser lento de ejecutar para frustrar los ataques. La contraseña hash se almacena junto con una copia de texto no cifrado de la SAL. En el archivo de contraseña para el ID de usuario correspondiente, se ha demostrado que el método de contraseñas hash es seguro contra una variedad de ataques de criptoanálisis. Cuando un usuario intenta iniciar sesión en un sistema, el usuario proporciona un ID y su contraseña. El sistema operativo utiliza el identificador para indizar el archivo de contraseña y recuperar la SAL de texto no cifrado y la contraseña cifrada. La SAL y la contraseña proporcionada por el usuario se utilizan como entrada a la rutina de cifrado. Si el resultado coincide con el valor almacenado, entonces se acepta la contraseña. Hay dos amenazas a este esquema de contraseñas. En primer lugar, el usuario puede obtener acceso en una máquina utilizando una cuenta de invitado o por algún otro medio y luego ejecutar un programa de adivinanzas de contraseña, a lo que le llamamos cracker de contraseña. Además, si un oponente es capaz de obtener una copia del archivo de contraseña, entonces un programa de cracker se puede ejecutar en otra máquina. Esto permite al oponente ejecutar millones de contraseñas posibles en un periodo razonable. Desde el desarrollo original de Unix, la mayoría de las implementaciones se han basado en el siguiente esquema de contraseñas. Cada usuario selecciona una contraseña de hasta 8 caracteres imprimibles de longitud. Esto se convierte en un valor de 56 bits, que sirve como entrada clave a una rutina de cifrado. La rutina hash, conocida también como crypt3, se basa en DES. Se utiliza un valor de SAL de 12 bits. El algoritmo DES modificado se ejecuta con una entrada de datos que consta de un bloque de 64 bits de ceros. La salida del algoritmo es entrada para un cifrado. Este proceso se repite para un total de 25 cifrados. A continuación, la salida de 4 bits antes se reduce la frecuencia de 11 caracteres. La modificación del algoritmo DES lo convierte en una función hash unidireccional diseñada para desalentar los ataques de adivinanzas. Las implementaciones de software de DES son lentas en comparación con las versiones de hardware, y el uso de 25 iteraciones multiplica el tiempo requerido. 25. Esta aplicación en particular se considera ahora lamentablemente inadecuada. El documento PR03 informa que los resultados de un ataque de diccionario utilizando supercomputadora. El ataque fue capaz de procesar más de 50 millones de cartas de contraseña en unos 80 minutos. Además, los resultados mostraron por unos $10,000, cualquier persona debería ser capaz de hacer lo mismo en unos meses usando una máquina de un solo. A pesar de sus debilidades conocidas, este esquema Unix sigue siendo a menudo necesario para la compatibilidad con el software de administración de cuentas existente en entornos de múltiples proveedores. Mejoras. Hay otros esquemas de hash tan mucho más fuertes disponibles para Unix. El FreeBSD es una implementación de Unix de código abierto que se utiliza ampliamente. La función hash recomendada para muchos sistemas Unix, incluidos Linux, Solaris, se basa en el algoritmo hash seguro MD5, que es similar pero no tan seguro el SHA. La rutina cripta MD5 utiliza una SAL de hasta 48 bits y efectivamente no tiene limitaciones en la longitud de la contraseña. Entonces produce un valor hash de 128 bits. También es mucho más lento que crypt3 para lograr la ralentización. El MD5 utiliza un grupo interno con iteraciones. Probablemente la versión más segura del esquema de hash SAL Unix fue desarrollada para OpenBSD, Unix de código abierto. Este esquema notificado en el documento PRO 99 utiliza una función hash en el citado de la función hash llamada bcrypt es bastante lenta de ejecutar. Bcrypt permite contraseñas de hasta 55 caracteres de longitud y requiere un valor de SAL aleatorio de 100 bits para producir un valor hash 92. Bcrypt también incluye una variable de coste. Un aumento en la variable de coste provoca un aumento correspondiente en el tiempo necesario para realizar un hash. El costo asignado a una nueva contraseña es configurable.
por lo que los administradores pueden asignar un costo más alto a los usuarios. El enfoque tradicional para adivinar contraseñas o cracking de contraseñas es desarrollar un gran diccionario de posibles contraseñas y probar cada una de ellas contra el archivo de contraseña. Esto significa que cada contraseña debe ser generada usando cada valor de saldo. No se encuentra ninguna consistencia, entonces el programa intenta variaciones en todas las palabras en su diccionario de. Tales variaciones incluyen ortografía hacia atrás de palabras, números adicionales o caracteres especiales o secuencia de caracteres. Una alternativa es cambiar el espacio usando valores especiales hash. En este enfoque, el atacante genera un gran diccionario de contraseñas. Para cada contraseña, el atacante genera los valores hash asociados a cada valor de saldo posible. El resultado es una tabla grande de valores hash. En OSH03, usando 4 GB de datos, necesitar el 9% de todos los hashes a la contraseña de Windows en 13.8. Este enfoque se puede contrarrestar utilizando un valor de sal suficientemente grande y una longitud de hashes grande. También todos los enfoques FreeBSD o OpenBSD deben estar seguros de este ataque. Los usuarios están haciendo un mejor trabajo de selección de contraseñas actualmente y las organizaciones están haciendo un mejor trabajo de obligar a los usuarios a elegir contraseñas más fuertes, un concepto conocido como una directiva de contraseña compleja. Sin embargo, las técnicas de cracking también han estado mejorando para mantener este ritmo de mejoras en los usuarios. En primer lugar, la capacidad de procesamiento para el cracking de contraseñas ha aumentado drásticamente. Ahora se utiliza cada vez más en informática. Permite que programas de cracking de contraseñas funcionen miles de veces más rápido que hace apenas una década. La segunda área de mejora en el cracking de contraseñas está en el uso de algoritmos también más sofisticados para generar contraseñas potenciales. Una forma de frustrar un ataque de contraseña es denegar al oponente el acceso al archivo de contraseña. Si la parte de contraseña hash del archivo solo es accesible por un usuario con privilegios, el oponente no puede leerla sin conocer ya la contraseña de un usuario con privilegios. A menudo las contraseñas hash se mantienen en un archivo independiente de los ID de usuario, denominado un archivo de contraseña de sombra. Se presta especial atención a la protección del archivo de contraseña de sombras y al acceso no autorizado. Aunque la protección de archivos con contraseña ciertamente vale la pena, sigue habiendo vulnerabilidades. Un hacker puede ser capaz de ejecutar una vulnerabilidad de software en el sistema operativo para eludir el sistema de control de acceso el tiempo suficiente para extraer el archivo. Un accidente de protección puede hacer que el archivo de contraseña sea legible. Algunos usuarios pueden usar la misma contraseña en otras máquinas menos libres. La falta o debilidad en la seguridad física, por ejemplo, de copias de seguridad, puede proporcionar oportunidades para que el hacker acceda del archivo. Las contraseñas pueden capturarse creando el tráfico. Cuando no están restringidos, muchos usuarios eligen una contraseña que es demasiado corta o demasiado fácil de adivinar. En el otro extremo, si a los usuarios se les asignan contraseñas que constan de 8 caracteres indefinibles, seleccionados aleatoriamente, el cracking de contraseñas se vuelve efectivamente casi imposible, pero sería casi imposible para la mayoría de los usuarios también usar estas contraseñas. Afortunadamente, estamos en un universo a cadenas de personajes que son razonablemente. El tamaño del universo todavía es demasiado grande para permitir el cracking. Nuestro objetivo entonces es eliminar contraseñas adicionales al tiempo que permite al usuario seleccionar una contraseña que es memorable. 4 técnicas básicas están en y son educación del usuario. Se puede decir a los usuarios la importancia de utilizar contraseñas difíciles de adivinar y se les pueden proporcionar para seleccionar. Puede ser problemático cuando tienen una gran población de usuarios o una gran cantidad de rotación. Los usuarios simplemente borrarán las contraseñas generadas por computadora.
Tienen un historial de mala aceptación por parte del usuario, que es de naturaleza aleatoria, pero se pronuncian el usuario todavía puede estar afectado a exploración reactiva de contraseñas, donde el sistema ejecuta periódicamente su propio cracking de contraseña para encontrar contraseñas adivinales. El sistema cancela las contraseñas que se adivinan y identifica al usuario. Puede ser costoso para implementarse. Política de contraseña compleja, donde el usuario selecciona su propia contraseña que el sistema comprueba para ver si es permitida y si no, la rechaza. Debe encontrar un equilibrio entre la aceptabilidad y la fuerza del usuario. Posibles enfoques para la política de contraseñas complejas o la comprobación proactiva de contraseñas. El primer enfoque es un sistema simple para la aplicación de reglas del asesoramiento. Por ejemplo, las contraseñas deben tener al menos 16 caracteres. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluida una letra mayúscula, símbolo y un dígito. Puede que no contenga una palabra de diccionario. Otro método es compilar un gran diccionario de posibles contraseñas incorrectas. Cuando un usuario selecciona una contraseña, el sistema ejecuta un comprobador de contraseñas para asegurarse que no está en esta lista. Esto todavía consume mucho espacio. Se puede utilizar el modelo Markov para la generación de contraseñas adivinables y que rechace las contraseñas que pueda generar el modelo. O bien utilizar un filtro Bloom, que es un conjunto de funciones hash independientes de orden K que asignan una contraseña en un conjunto de valores hash en el rango 0 a n-1. Estos se utilizan para establecer bits en una tabla de búsqueda de tamaño n. Cuando se presenta una nueva contraseña al comprobador, calculan sus valores K hash. Todos los bits correspondientes de la tabla hash son iguales a 1. Se rechaza la contraseña. Todas las contraseñas del diccionario serán rechazadas, pero también habrá falsos. Los objetos que un usuario posee con el propósito de autenticación de usuario se denominan tokens. Ahora vamos a examinar dos tipos de tokens que se utilizan ampliamente, que son tarjetas que tienen la apariencia y el tamaño de las tarjetas bancarias. Estos incluyen tarjetas en relieve, solo caracteres elevados al frente, por ejemplo, la tarjeta de crédito. La banda magnética, la barra magnética en la parte posterior, tarjetas, caracteres en la parte delantera, como es tarjetas bancarias. La memoria electrónica en el interior, por ejemplo, la tarjeta telefónica, bueno, ya no las usamos, ¿no? Telefónicas prepagadas. Tarjeta inteligente, tiene memoria electrónica, incluye un procesador en el interior y puede ser una tarjeta de identificación biométrica. Sobre la tarjeta de memoria, pueden almacenar, pero no procesar datos. La tarjeta más común es la tarjeta bancaria con una banda magnética en la parte superior. Una banda magnética solo puede almacenar seguridad, puede ser leído y reprogramado por un lector de tarjetas barato. También hay tarjetas de memoria que incluyen una memoria electrónica interna. Las tarjetas de memoria pueden utilizar solas para el acceso físico para la autenticación de usuario del equipo. Estas tarjetas se utilizan normalmente con contraseña. Una aplicación típica es el cajero automático, ¿no? ATM. La tarjeta de memoria, cuando se combina sin seña relativamente mayor a la sola. Un adversario debe leer una. Para ello, pues debería ser capaz de duplicarla. Además, debe obtener conocimiento del PIN. Entre los posibles inconvenientes se encuentran los siguientes. Requieren de un lector especial y esto aumenta el costo para usar este. Crea el requisito de mantener la seguridad del hardware y del software del lector. El otro inconveniente sería la pérdida de este token. Un token perdido impide temporalmente que su propietario tenga acceso al sistema. Por lo tanto, hay un costo administrativo en las tokens. Además, si el token es encontrado, robado o falsificado, ahora hay un adversario que puede utilizarlo si conoce el PIN. La insatisfacción del usuario. Aunque los usuarios pueden no tener dificultades para aceptar el uso de una tarjeta de memoria
para el acceso de cajeros automáticos, su uso para el acceso al ordenador puede considerarse inconveniente. Smart Card. Para la autenticación de usuario al ordenador, la categoría más importante de token inteligente es la tarjeta inteligente, que tiene la apariencia de la tarjeta de crédito, tiene una interfaz electrónica y puede utilizar cualquiera de los protocolos de autenticación posibles. Estático, contraseña dinámica, desafío-respuesta. Por ejemplo, una tarjeta inteligente contiene en su interior un microprocesador completo, incluidos los puertos del procesador, una memoria, entrada-salida. Algunas versiones incorporan un circuito de coprocesamiento especial para el funcionamiento criptográfico, para acelerar la tarea de codificación y descodificación de mensajes o generar firmas digitales. En algunas tarjetas, los puertos de entrada-salida son directamente accesibles mediante contacto electrónico. Las tarjetas dependen en particular de una antena integrada para la comunicación inalámbrica. Una tarjeta inteligente típica incluye 3 tipos de memoria: la memoria solo lectura, la ROM, que almacena los datos que no van a cambiar durante la vida útil de la tarjeta, el número de la tarjeta y el nombre del titular que la posee. Una ROM programable que borra electrónicamente, contiene datos y programas de aplicación de la tarjeta. También contiene datos que pueden variar con el tiempo, por lo que ocupa una memoria RAM. Y esta contiene los datos temporales generados cuando se ejecutan las aplicaciones. En la figura está una interacción típica entre una tarjeta inteligente y un lector de sistemas. Una alternativa a la tarjeta inteligente es un pequeño dispositivo de memoria flash barato, Dongle USB. Tiene la misma funcionalidad que una tarjeta inteligente, pero se conecta al puerto USB existente en el ordenador. Por tanto, necesita de un lector de tarjetas. Autenticación biométrica. Un sistema de autenticación biométrica intenta autenticar a un individuo en función de sus características físicas únicas. Estos incluyen características estáticas tales como huellas dactilares, geometría de la mano, características faciales, patrones de retina o de iris, y características dinámicas como la huella de voz y la firma. En comparación con las contraseñas y tokens, la autenticación biométrica es técnicamente compleja y costosa, y aún no ha madurado como una herramienta estándar para la autenticación de usuarios a sistemas informáticos. La figura da una indicación aproximada del costo relativo y la precisión de las medidas biométricas más comunes. Características faciales, pues definir características basadas en la ubicación y la forma de los rasgos faciales, clave, cejas, labios y la barbilla. En huellas dactilares, el patrón de crestas y surcos en la superficie de la yema del dedo cree que es para la población humana. Los sistemas automatizados de huellas dactilares extraen una serie de características. Geometría de la mano. Identificar las características de la mano, por ejemplo, la forma, las longitudes y anchuras de los dedos. Patrón retiniano, venas debajo de la superficie de la retina, es único y por tanto adecuado para la identificación. Utiliza una imagen digital del patrón de retina, proyectando un haz de baja intensidad de luz visual o infrarrojo. Iris. Otra característica física única es la estructura detallada del iris. La firma. Cada individuo tiene un estilo único de escritura a mano y se refleja especialmente en la firma. Voz. Patrones están más estrechamente ligados a las características físicas y anatómicas del altavoz, pero todavía tienen una variación de muestra en muestra con el tiempo desde el mismo altavoz, lo que complica la tarea de reconocimiento. Operación de un sistema biométrico. En esta figura se ilustra el funcionamiento de un sistema biométrico. Cada persona que vaya a ser incluida en la base de datos de usuarios primero debe estar inscrita en el sistema. Esto es análogo a la asignación de una contraseña a un usuario. Para un sistema biométrico, el usuario presenta un nombre y normalmente algún tipo de contraseña o PIN al sistema. Al mismo tiempo, el sistema detecta alguna característica biométrica de este usuario. Puede ser una huella digital del dedo índice,
Por ejemplo, el sistema digitaliza la entrada y a continuación extrae un de entidades que se pueden almacenar con un número que representan esta característica biométrica única. Este conjunto de números se conoce como plantilla del usuario. El usuario ahora está inscrito en el sistema, que mantiene para el usuario un nombre ID, tal vez un PIN o contraseña y el valor biométrico. Dependiendo de la aplicación, la autenticación de usuario en un sistema biométrico implica verificación o identificación. La verificación es análoga a un usuario que inicia sesión en un sistema mediante el uso de una tarjeta de memoria o tarjeta inteligente con una contraseña o su PIN. Para la verificación biométrica, el usuario introduce el PIN y también un sensor biométrico. El sistema extrae la característica correspondiente y la compara con la plantilla almacenada para este usuario. Si hay una coincidencia, el sistema autentica a este usuario. Para un sistema de identificación, el individuo utiliza el sensor biométrico, pero no presenta información adicional. A continuación, el sistema compara la plantilla presentada con el conjunto de plantillas almacenadas. Si hay una coincidencia, se identifica al usuario. De lo contrario, se rechaza. En cualquier esquema biométrico, alguna característica física del individuo se asigna a una representación digital. Para cada individuo se almacena una sola representación digital o plantilla en el equipo. Cuando se va a autenticar al usuario, el sistema compara la plantilla almacenada con la plantilla presentada. Dadas las complejidades de las características físicas, no podemos esperar que haya una coincidencia exacta entre las dos plantillas. En su lugar, el sistema utiliza un algoritmo para generar una puntuación coincidente, normalmente un solo número, que cuantifica la similitud entre la entrada y la plantilla almacenada. La figura ilustra el dilema planteado al sistema. Si un solo usuario es probado por el sistema numerosas veces, la puntuación coincidente variará con una función de densidad de probabilidad que normalmente forma una curva de campana. En promedio, cualquier otro individuo debe tener una puntuación de coincidencia mucho menor, pero de nuevo exhibirá una función de densidad de probabilidad en forma de campana. La dificultad es que es probable que el rango de puntuaciones coincidentes producidas por dos individuos, uno genuino y otro impostor en comparación a una plantilla de referencia determinada, eventualmente se supone. En la figura se selecciona un valor de umbral para que si el valor presentado es S mayor o igual que T, se asume una coincidencia y para S menor que T se asume una discrepancia. La parte sombreada a la derecha de T indica un rango de valores para los que es posible una coincidencia falsa y la parte sombreada a la izquierda indica un rango de valores para los que es posible no coincidencia falsa. El área de cada pieza sombreada representa la probabilidad de una coincidencia falsa o no coincidencia, respectivamente. Al mover el umbral izquierda o derecha, las probabilidades se pueden modificar, pero se debe tener en cuenta que una disminución en la tasa de coincidencia falsa necesariamente resulta en un aumento en la tasa de no coincidencia falsa, y viceversa. Para un esquema biométrico determinado, podemos trazar la coincidencia falsa frente a la velocidad de no coincidencia falsa, llamada curva característica de funcionamiento. En la figura se muestran curvas representativas para dos sistemas diferentes. Una compensación razonable es elegir un umbral T que corresponda a un punto de la curva donde las tasas son iguales. Una aplicación de alta seguridad puede requerir una tasa de coincidencia falsa muy baja, lo que resulta en más a la izquierda de la curva. Para una aplicación forense en la que el sistema está buscando tres candidatos, puede ser para una baja tasa de falsa. En la figura inferior se muestra las curvas características desarrolladas a partir de pruebas de productos reales. El sistema de IRIS no tenía coincidencias falsas en más de 2 millones de comparaciones cruzadas. Tenga en cuenta que una amplia gama de tasas de coincidencias falsas, la biométrica facial es la peor intérprete. La forma más simple de autenticación de usuario es la autenticación local, en la que un usuario intenta acceder a un sistema que está presente localmente, como una computadora de oficina o un cajero automático. El caso más complejo es el de la autenticación de usuario remoto, que tiene lugar a través de Internet, una red o un vínculo de comunicaciones.
La autenticación de usuario remoto genera amenazas de seguridad adicionales. Puede haber un espía que esté capturando una contraseña o un adversario que reproduce una secuencia de autenticación. Para contrarrestar las amenazas a la autenticación remota de usuarios, los sistemas generalmente se basan en algún tipo de respuesta a desafíos. El usuario transmite primero a la función del gesto. El host genera un número aleatorio R, a menudo denominado nonce, y devuelve este nonce al usuario conocido como el desafío. La respuesta del usuario es el resultado de calcular una función en el número aleatorio y un hash de contraseña, función FRHF. El host almacena la función hash de la contraseña de cada usuario de registro. Cuando llega la respuesta, el host compara el valor entrante con el que calcula. Si las cantidades coinciden, se autentica al usuario. Este esquema se defiende de varias formas de ataque. El host almacena solo un hash, la contraseña, que protege la contraseña de los en el sistema. También solo se envía una función del hash de contraseña, por lo que no se puede capturar durante la transmisión. No, el uso de un número aleatorio se defiende de un ataque de repetición. El texto incluye detalles de variantes mediante tokens, biometría estática y biometría dinámica. Al igual que con cualquier servicio de seguridad, la autenticación de usuario, en particular la autenticación de un usuario remoto, está sujeta a una variedad de ataques. Los ataques de cliente son aquellos en los que un adversario intenta lograr la autenticación de usuarios sin acceso al host remoto o a la ruta de acceso a las comunicaciones intermedias. El adversario intenta hacerse pasar por un usuario legítimo. En un sistema basado en contraseñas, el adversario puede intentar adivinar la contraseña de usuario probable. Los ataques de host se dirigen al archivo de usuario en el host donde se almacenan las contraseñas, códigos de acceso de token o plantillas biométricas. En el tema de escucha se refiere al intento de un adversario de aprender la contraseña observando al usuario, encontrando una copia escrita de la contraseña, registrando teclas. Los ataques de repetición implican que un adversario repita una respuesta del usuario capturada previamente. La contramedida más común a estos ataques es el protocolo de respuesta a desafíos. En un ataque de caballo de Troya, una aplicación o dispositivo físico se hace pasar por una aplicación, dispositivo auténtico, con el fin de capturar una contraseña de usuario, código de acceso o biométrico. Y a continuación el adversario puede utilizar la información capturada para hacerse pasar por un usuario legítimo. Y el ataque de negación de servicio intenta deshabilitar un servicio de autenticación de usuario, inundando el servicio con numerosos intentos de autenticación. Como ejemplo de un sistema biométrico de autenticación de usuarios, examinemos un sistema biométrico de iris desarrollado para su uso en los Emiratos Árabes Unidos. En los puntos de control fronterizo. Los Emiratos Árabes dependen en gran medida de una fuerza laboral externa y se han convertido cada vez más en una atracción turística. En consecuencia, en relación con su tamaño, los Emiratos Árabes Unidos tienen un volumen muy sustancial de visitantes entrantes. Día típico, día más de 6.500 pasajeros entran en los Emiratos a través de 7 aeropuertos internacionales, 3 puertos terrestres y 7 puertos marítimos. El manejo de un gran volumen de visitantes entrantes de una manera eficiente y oportuna plantea un gran desafío de seguridad. De particular preocupación para este país son los intentos de los expulsados de volver a entrar al país. Los medios tradicionales para prevenir el reingreso identificar a las personas por nombre, fecha de nacimiento, datos basados en texto. El riesgo es que esta información pueda ser cambiada después de una expulsión. Un individuo puede llegar con un pasaporte diferente, con una nacionalidad diferente y cambios en otra información de identidad. Y para contrarrestar estos intentos, se decide utilizar un sistema de identificación biométrica y se identificaron los siguientes requisitos. Identificar una sola persona de una gran población de personas. Confiar en una función biométrica que no cambie con el tiempo. Que se utilicen características biométricas que se puedan adquirir rápidamente. Sea fácil de usar. Responder en tiempo real para aplicaciones de transporte masivo. Que sea seguro, pasivo. Y escalar a miles de millones de comparaciones y mantener el máximo rendimiento. Que sea asequible.
El reconocimiento de iris fue elegido como el método más eficiente e infalible. No hay dos iris iguales. No hay correlación entre los patrones de iris velocidad o del ojo derecho al ojo izquierdo del mismo individuo. La implementación del sistema implica la inscripción y la computación de identidades. Todos los extranjeros que hayan sido presentes. Esta información se combina entonces en una base de datos central. Los escáneres de iris se instalan en los 17 puertos aéreos terrestres y marítimos de los Emiratos Árabes Unidos. Una cámara de reconocimiento de iris toma una imagen en blanco y negro de 5 a 20 pulgadas del ojo, dependiendo de la cámara. Las características únicas del iris son capturadas por este código y se pueden comparar con una gran base de datos de iris escaneados para hacer una coincidencia. A través de una red distribuida, los códigos de iris de todos los pasajeros que llegan se comparan en tiempo real exhaustivamente con una base de datos central. Al igual que con cualquier sistema de seguridad, los adversarios siempre están buscando contramedidas. Los funcionarios de los Emiratos Árabes tuvieron que adoptar nuevos métodos de seguridad para detectar si un iris se ha dilatado para los ojos antes de escanear. Ahora veremos un caso del- de la seguridad de los ATM o cajeros automáticos. Clientes esperan un servicio de 24 horas, 7 días a la semana en las estaciones de cajero. Para muchos emisores pequeños o medianos es más rentable para los proveedores de contratos servicios a través de otras entidades. Cada servicio normalmente requiere una conexión de datos dedicada entre el emisor y el procesador, mediante una línea arrendada o una línea arrendada virtual. Antes, la configuración típica que involucra el emisor, el procesador y los cajeros automáticos podría caracterizarse por la figura que vemos aquí, en la parte superior, la A. Las unidades de cajeros vinculadas directamente al procesador en lugar del emisor que poseía el cajero automático y a la línea arrendada. El uso de un enlace dedicado hizo difícil interceptar maliciosamente los datos transferidos. A principios de la década del 2000, los bancos de todo el mundo comenzaron el proceso de migración de una generación más antigua de cajeros a nuevos sistemas. Y dado que los emisores suelen ejecutar sus propias intranets conectadas a Internet, era atractivo conectar cajeros automáticos a estas redes de emisores y mantener solo una línea dedicada al procesador, lo que dio lugar a la configuración que se ilustra en, en la parte inferior. Esta configuración guarda las costosas tarifas mensuales del circuito del emisor y permite una administración más fácil de los cajeros automáticos por parte del emisor. En esta configuración, la información enviada del cajero al procesador atraviesa la red del emisor antes de ser enviada al procesador. Es durante este tiempo en la red del emisor que la información del cliente es vulnerable. Un hacker que aprovecha la red del banco, ya sea desde una ubicación interna o desde Internet, potencialmente tendría acceso completo a cada transacción del cajero automático. El sistema tiene dos vulnerabilidades principales: confidencialidad. El número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el saldo de la cuenta se pueden utilizar para compras en línea, para crear una tarjeta duplicada. Y la integridad. No hay protección para evitar que un atacante inyecte o altere datos en tránsito si un adversario es capaz de capturar mensajes en ruta. El adversario puede hacerse pasar por el procesador o el cajero automático. Por resumen, se introdujo la autenticación de usuario usando contraseñas, tokens o utilizando la biometría. Estaban problemas de autenticación de usuario remoto, ejemplo de aplicación y un caso. Muchas gracias. Muy bien, Juan Pablo. Antes de preguntarle a Bernardo, ¿tú tienes alguna duda al respecto de lo que viste, de algo que quisieras que
Entonces, profundizáramos un poquito más. Las hash, señas hash y sal. Ok, la sal, o le llaman sal justamente a un número aleatorio que la idea de esta sal es justamente meterle un poquito de Complejidad. edad al sistema, ¿verdad? Porque si te fijas, si no metemos la sal, entonces esta parte siempre sería el mismo y un atacante podría de alguna manera determinar o tratar de adivinar los passwords, ¿sí? Metiendo palabras o sacando justamente en funciones hash ya conocidas, palabras, digamos, clásicas y nada más comparar justamente lo que él está obteniendo con lo que hay en el archivo de password. Pero cuando metes la sal, ve que la sal, pues realmente eso cambia para cada password. Entonces, eso hace que realmente el hash que tú puedas obtener a partir de meter una palabra conocida, que puede ser una contraseña, pues no te dé el mismo valor de hash y tú no puedas identificar en el archivo qué palabra es. Esa es la idea. Pero esa sale es un número aleatorio de determinados bits, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema me genera un hash, ¿no? Y esa misma palabra, lo, lo volviera a configurar, me generaría. Eso es lo que, eso es lo que estaría cambiando, pues, o sea, en la tabla o en el archivo. Así es. Una misma frase o palabra puede hacer no, ¿cómo decirlo? O sea, porque se va a codificar diferente. Esa es la idea, ¿no? Se codifica diferente. Sí, así es que digamos que la información no sea la misma para que dé un resultado diferente, ¿verdad? Esa es, digamos, la finalidad de la sal. Sí, incluso eso lo utilizamos mucho también, como les comentaba, cuando nosotros estamos eh, de alguna manera cifrando paquetes, utilizamos luego el número de secuencia, ¿sí? O el número de secuencia de paquetes también se inicializa con un número aleatorio para, de alguna manera, mm, si siempre empezáramos con el cero, ya sabemos que cuando se inicia una transmisión, pues se va a transmitir un cero, entonces andamos buscando ese cero, ¿verdad? Y entonces la idea es que también eso sea aleatorio, ¿no? Es algo más o menos similar, ¿no? Que no siempre tengamos la misma entrada, ¿sí? Al algoritmo, en este caso de cifrado, al algoritmo de hash, porque si no, justamente le facilitamos las cosas al atacante, ¿no? Es como les comentaba, si imagínense que yo tengo un protocolo y en ese protocolo yo siempre empiezo con la palabra hola, ¿qué tal? ¿Sí? Pues un atacante puede decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a poner hola, ¿qué tal? Con diferentes valores, ¿sí? Entonces voy a tener un diccionario y lo único que tengo que andar haciendo es viendo cuál de todos los valores es el que me aparece ahí, porque yo sé que todo va a empezar con hola, ¿qué tal? ¿Sí? Es algo similar, ¿no? Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Si en el password no le meto ninguna sal, lo único que tengo que hacer yo es, a través de las hash o a través del algoritmo descifrado, ¿sí? Meter palabras, digamos, comunes, ¿no? Incluso habla ahí de una tabla de 1.4 gigabytes, ¿no? Es decir, pero ya tengo ahí muchas palabras y a través de esas palabras pues puedo recuperar passwords en 13.8 segundos, ¿no? Incluso hay una herramienta bastante utilizada, de hecho me ha tocado a mí utilizarla, que se llama Jack the Ripper, que incluso ahí te permite modificar el diccionario, ¿verdad? Tú puedes agregar palabras, quitar palabras o meter cosas nuevas que tú creas que pueden eh, ser utilizadas en la parte de ripeo o de romper el código, ¿no? ¿Y qué más me comentabas? La sal y ¿qué otra cosa más? Nada más. Ahí, Sí, Bernardo. adelante, Bernardo. A la que no le entendí son las contraseñas de sombras. El Shadow. Haz Sí. de cuenta que en el Shadow lo que hacemos es que en lugar de tener un archivo donde tengas el usuario, contraseña, digamos, contraseña o hash de la contraseña, tienes un archivo donde solamente tienes las contraseñas, no tienes una relación del usuario.
¿sí? Entonces no hay manera directa de comparar esa contraseña de qué usuario es, ¿sí? Entonces por eso se tiene un archivo, digamos, aparte, donde incluso nada más tenemos justamente el resultado de los hash, ¿sí? De esos pasos, ¿sí? Sí, la idea, si te fijas, o lo que está detrás de todo esto es separar justamente la información. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver más adelante cuando veamos el acceso a los archivos, ¿sí? Que el tener acceso a un archivo, sobre todo de password, tienes que tener privilegios, ¿no? Como usuario, ¿sí? Entonces, la idea es justamente separar para que a lo mejor tú puedas ver los usuarios, pero no puedas ver la parte del archivo de password, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si puedes ver la parte del archivo de password, no puedes ver la parte de los usuarios, ¿no? Esa es la idea de alguna manera fraccionar el acceso, ¿no? ¿Sí? Okay. Esa es la idea de tener un archivo shadow, ¿no? O de password. ¿Sí? Una pregunta, una duda, no sé. ¿Trabaja igual cuando, por ejemplo, ponemos nuestra contraseña en la página web, en Google Chrome, y te dice que se desea guardar su contraseña y que automáticamente Chrome te guarda las contraseñas? ¿Es algo parecido o no? No, completamente diferente. Aquí estamos hablando de archivos de password para lo que sería computadoras, ¿verdad? Ah, ok. Lo que tú me estás platicando allá es de que hay en este caso, un software que se le pega a tu navegador que te guarda los archivos, los passwords, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando justamente de ingreso a una plataforma de cómputo. Acá lo que me estás hablando es de un servicio que incluso se lo abras aquí, ¿no? Bueno, no sé en qué diapositiva, de estos manejadores de password, donde tú ya lo metes una vez y te olvidas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Que incluso lo que dice aquí el libro es de que esa parte, la usabilidad pues de esos manejadores de password no ha sido suficientemente explotada. ¿Sí? Pero son cosas completamente diferentes. Ahora, si me preguntas, ¿cómo guardan la información esos administradores de password o manejadores de password? Pues la verdad, tendríamos que ver, probablemente utilicen técnicas similares o yo esperaría que técnicas todavía más seguras que esto, ¿no? Ok. Sí, si no, prácticamente haz de cuenta que imagínate que se llevan un listado así todo abierto, pues no. No sé si has fijado, bueno, alguien ha trabajado con la Mac. La Mac tiene justamente, le llama llaveros. ¿Sí? Ahí te guardan todas tus contraseñas. Pero incluso para tú ver o entrar al llavero, pues tienes que poner tu contraseña de Mac, ¿verdad? Entonces incluso te dice cómo tiene que ser tu contraseña. Sí tienen también esta parte de las contraseñas, te las verifica para ver si son buenas contraseñas, son malas contraseñas, ¿verdad? Incluso si te digas, ya en muchos sistemas, estás poniendo tu contraseña y te la pone en rojo, ¿no? Así como que está muy baja o está en amarillo o ya verde, si es muy buena, ¿no? Todo eso es justamente esto que estamos platicando, ¿no? La parte de verificadores de contraseñas si son buenas contraseñas, ¿verdad? O digamos que desde antes de que tú la estés produciendo ya te están diciendo, mira, si es buena, úsala, o no es buena, entonces que no te lo acepto, ¿verdad? Incluso no te lo acepto como contraseña del sistema. ¿Para qué? Para yo garantizar que mi sistema tiene contraseñas suficientemente robustas para evitar esos problemas, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, ¿qué más? Bueno, algo muy interesante, bueno, a mí me llamó mucho la atención la parte biométrica. No sé si se dieron cuenta que la mayoría de los cuestiones biométricas hablan de una biometría que puede cambiar, ¿no? De hecho, es la gran error, o bueno, no quiero llamar error, pero el gran problema, digamos, de la parte biométrica, ¿no? Por ejemplo, la parte de la voz, pues obvio, si estamos malos de la garganta, pues nos cambia la voz. Si el micrófono está bien, está mal, nos puede cambiar la voz y ya no nos pueden de alguna manera identificar, o ya el sistema deja de funcionar. La parte de la cara también, enflacamos, engordamos, nos sale barba, nos ponemos lentes. Esto es algo complicado, ¿no? La parte de las manos también, o sea, pues nos pueden
podemos tener accidentes, cicatrices o demás que puede cambiar, ¿no? Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, lo de las huellas digitales, si de repente nos cortamos el dedo, pues ya no lo puede leer, ¿no? O incluso si nos quemamos las manos, también esto te cambia la parte de la biometría y te puede afectar. Cosas, digo, que también pueden cambiar, pero son más difíciles, pues la parte de las córneas y la parte del iris, que por eso es lo más seguro, pero también es de lo más caro que se puede hacer, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ahora de esta parte digamos, hablando de biometría, no sé si han visto lo más nuevo viene en la manera de cómo caminas, ¿sí? Que incluso viene en la parte de los teléfonos, es cómo caminas, cuál es el ritmo de cuál caminas, o incluso a través de cámaras, es la posición de tus hombros, la posición de tu torso, para ver si, digamos, imaginemos que alguien camina, como dicen por ahí, como cholo o tumbado, ¿sí? Pero es su manera de caminar y con la manera de caminar tú puedes identificar justamente que sí es tal o cual persona, ¿verdad? ¿Qué tan exacto o falsos positivos te puede dar? Pues depende también de cómo regules el sistema, ¿no? ¿Qué otras cuestiones biométricas se les ocurren a ustedes que puede haber? Bueno, la parte de la firma, pues esta ya tiene mucho tiempo, sí, incluso de manera analógica, pero ya viene también la parte digital. Adelante, Juan Pablo. A mí me tocó leer, yo no sé en qué quedó, pero me tocó leer por ahí una nota que decía que estaban mejorando la seguridad de los autos para que no te lo robaran. El auto iba a identificar cómo te sientas, ¿sí? O sea, y dije, ok, o sea, el peso, la distribución del peso pues, en las piernas, en la sentadera o la espalda, no sé cómo iban a meter el sistema, pero si alguien quiere robarte el carro porque trae la llave o te lo quiere prender, el carro no va, que no reconoce. Sí. ¿Será? Pero ahí sí Mira, flacas o algo, ¿qué puede pasar? es que a final de cuentas, te digo esto, o sea, ¿cómo lo podemos implementar? Tampoco es así como que, bueno, eso se me hace algo incluso hasta simple, ¿no? A final de cuentas, es un montón de sensores, son galgas, no sé si sepan lo que es una galga, pero una galga básicamente es una resistencia, ¿sí? Que conforme la presionas, pues cambias el valor de la resistencia, pero son galgas distribuidas por, digamos, todo el asiento, y esos movimientos o pesos que yo tengo acá y posiciones generan distorsiones en las galgas. Y digamos que de alguna u otra manera yo, dentro de cierto rango, siempre genero la misma distorsión en esas galgas, ¿sí? Algo similar puede ser, digamos, si se lo quieren imaginar de manera más sencilla, imagínense que eso lo distribuimos en la planta del pie, ¿sí? En una plantilla, digamos, que ponemos en un zapato, ¿sí? Y entonces el cómo pisas, eso también tiene mucho que ver en cada persona. Sí. Cada persona distribuye diferente su peso en la planta del pie, ¿sí? Y también pudiera funcionar de manera biométrica. Ahora, ¿qué es o a dónde vamos a ir? Porque ustedes ya lo vieron, o sea, esto nos va a llevar a que a lo mejor un factor de autentificación no va a ser, digamos, suficiente. Tal vez tengamos un conjunto digamos, de autentificaciones que vamos a tener que utilizar. Tal vez sería el iris, tal vez la posición, tal vez es como piso, tal vez es como le hablo. Vean qué creen que están haciendo con el Siri, qué creen que están haciendo con el Alexa. Están agarrando, estos son los datos biométricos de nuestra voz, ¿sí? Es Y lo correcto. están, justamente, y entre más lo uses, pues más entrenas esa red neuronal para entenderte y para ubicarte y distinguirte incluso de otra gente, ¿sí? Entonces, lo querramos o no, nuestros datos biométricos están allí digamos que ya hay sistemas que lo están captando, ¿sí? O sea, las fotos que nos tomamos, las selfies, todo este rollo, no sé si, bueno, a mí me tocó ver la evolución, yo tengo iPhone casi desde que salió el 4, creo que el 4 fue el primero que compré, 4S, y he estado cambiando de teléfono, pero sigo cambiando por un iPhone, pero me tocó ver cómo cuando tú te tomabas las selfies o las fotos, la parte de reconocimiento de caras ya la tenían, no en tu teléfono, todavía no llegaba a tu teléfono, lo mandaban a la red y ya te decía, mira, pues yo creo que esto es el mismo, no sé, tú dime cómo se llama ese mono, y ya te decía, bueno, pues creo que este es fulanito, este soy yo, ¿verdad? Pero ahora eso, se digan, ya tenemos las cámaras, ya tenemos los procesadores neuronales dentro del teléfono, de tal manera que eso ya lo podemos hacer
en tiempo real en nuestro dispositivo, ¿verdad? O sea, ya está entrenada la red neuronal para que los pesos eficientes para que eso lo puedas hacer ahí en tu teléfono, ¿no? Entonces, conforme vaya avanzando esta parte de la electrónica y la tecnología, pues vamos a tener esta parte biométrica mucho más avanzada, ¿sí? Y la vamos a tener más en diferentes dispositivos, ¿no? Que no les, digamos, no les sea ajeno después, que por ejemplo también sea la parte del asiento, que tú, porque ya también le vamos a hablar al auto, tal vez al momento que nosotros estamos digamos, tengamos una cámara y nos está reconociendo la cara, ¿verdad? El cómo agarramos el volante, cómo posicionamos las manos en el volante, eso es típico de cada quien, ¿no? Sí, ya tenemos esas manías de que pues yo manejo así, es más, doy la vuelta con una sola mano, o con las dos, o le hago así, o le hago así, ¿verdad? Todo eso son cuestiones o datos biométricos, ¿verdad? ¿Sí? Que les digo, y es ahí donde hay que tener, digamos, nosotros muy alertas, porque al final de cuentas, las máquinas van a llegar a conocernos aún más que nosotros. Nosotros sabemos que hacemos cosas, pero no estamos conscientes de que lo hacemos. Y las máquinas están captando toda esa información, tanto que nos la arrojan, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Spotify? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Netflix? Sí, que alguna vez de repente agarras la jarra y pues, te pones a escuchar pura norteña, ¿verdad? Y luego acá ya andas muy sobrio y no, yo pura clásica, ¿verdad? Pero al final, mira, si tú escuchaste tanto por ciento de esta canción, más la canción que más escuchas es Bonita Finca de Adobe, ¿no? Y pues ya no te lo puedes quitar, ¿verdad? O sea, y tú te la das a lo mejor de muy, no, es que yo soy muy culto y escucho por música clásica, pero no te hagas. La que más escuchas cuando andas borrachos es La Bonita Finca de Adobe, ¿no? Y te digo, es algo que a lo mejor nosotros no somos conscientes o no queremos aceptar, pero las máquinas ahí están captando esa información. Y toda esa información son datos biométricos que bien pueden servir para autentificarnos, ¿sí? Vean aquí que también, o el problema de la ciberseguridad en esta parte de los datos biométricos es, otra vez, esta parte de los falsos positivos, aprovechando esta gráfica que tiene Juan Pablo, ¿sí? No sé si tú, Juan Pablo, recuerdes el por qué se forman campanas de Gauss o por qué campanitas de Gauss en este tipo de cuestiones, o alguna vez viste en tu formación. Tú, Bernardo, no sé si te acuerdas de tus cursos por ahí de electrónica, donde está la explicación de por qué una campanita de Gauss, ¿no? Por el... Lo vi, pero no me acuerdo. Okay. Esto es una aproximación probabilística. Se supone que, y esto está súper bien probado, no es ninguna hipótesis ni nada, si tú mezclas pequeños factores, imagínate que tú tienes algo que es cierto, ¿no? Entonces ahí tendrías, en lugar de una campana, tendrías nada más un puntito y sería el único punto que existiera. Pero si eso tú le metes incertidumbre, es decir, variaciones pequeñas de una cosa y luego le agregas otra cosa que también tienes variaciones, lo que nos dice la teoría de la probabilidad es que si tú agarras muchas variables de diferentes distribuciones, la que tú quieras, el conjunto o las observaciones de todas esas juntas tiene una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces, si tú tienes muchas variables que están afectando una sola, ¿sí?, se forma justamente la campana de Gauss. Por eso estamos seguros que esto va a ser gaussiano, ¿verdad? Es lo que vimos con el doctor Víctor. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? Con MATLAB. Sí, prácticamente ahí vieron algo de eso, ¿no? Y esto es por justamente la suma de muchas variables aleatorias te da una distribución gaussiana, ¿no? ¿Sí? Y aquí lo que estamos viendo es dos, digamos, dos partes, una donde tenemos el positivo o el match, ¿sí? Y el impostor, ¿verdad? Entonces tenemos campanas de Gauss ahí alrededor y tenemos una parte donde se empalman. Es ahí donde se generan los falsos positivos, ¿sí?, o los falsos negativos, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar eso todavía, agregarle o evitar los falsos positivos o falsos negativos? Si utilizamos varios factores de autentificación, ¿verdad? Entonces, de ahí justamente que la intersección de que realmente el error, a lo mejor ahí se te fue una parte, pero en otra parte o en otro factor de autentificación, pues va a ser difícil que también tengas ese sesgo, ¿no? Por eso la idea de incluso se habla ahí de utilizar varios factores de autentificación, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo, ¿no?
por ejemplo, no sé si usted el espacio, pero bueno, ya entras con tu computadora y ya tienes un password. Ah, pero si vas a utilizar Google, pues, utilizas otro password. Si vas a utilizar esto, otro password. Entonces, prácticamente para que tú llegues hasta el servicio que andas buscando, tienes que pasar 2, 3, 4, 5 passwords, ¿no? Sí, ahorita ya lo estamos viendo de manera mecánica, ¿sí? Pero si ustedes se pueden analizar, ¿sí? Utilizar el celular es un password. Su computadora otro password, ¿sí? Digamos, la parte de Google otro password. Si tienen cuenta también de Microsoft, otro password, ¿sí? De tal manera que el conjunto de todos esos ya son varios factores, ¿verdad? ¿Sí? Y otra vez, imagínense que su computadora fuera inteligente y nos ayudara con todo eso, ¿no? Quiere decir que él tiene toda esa información y la está manejando por nosotros. Ahora véanlo del punto de vista maligno. Tenemos un software que nosotros instalamos, un virus que está tomando la información que le estamos dando nosotros a nuestra computadora y está captando todos esos passwords. Y de tal manera que pues ya después pues, nos roban la identidad, ¿verdad? Entonces, cuidado de las páginas que visitemos y cuidado de lo que instalemos en nuestras máquinas, ¿verdad? Ok. ¿Algo más que se nos vaya por ahí? Bueno, también platica algo y también es una discusión interesante, la parte esta de las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Cómo fueron funcionando así? Tener relieves, ¿sí? Después tener cintas magnéticas, a tener el chip que nada más leías, a donde ya tengo un chip donde ya estamos interaccionando, ya tiene un microprocesador ahí adentro, ¿no? Entonces, eso ha cambiado bastante, ¿no? Y bueno, más que pudiera cambiar, ¿no? Viene también ya las tarjetas que aparte del chip tienen un RFID, de tal manera que ya no ocupas meterlo, ya nomás la pasas. O la otra que ya está pasando a tener de alguna otra manera, digamos, en el celular tener nuestra tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Sí? Sería, o digamos que es lo nuevo o lo que viene, ¿verdad? ¿Sí? Que ya lo vemos, ¿no? Con el Apple Pay, el Amazon Pay, e incluso ya las transferencias o aumentado CODI, digamos, entre bancos, que ya, pues ya prácticamente lo tenemos ahí, ¿no? ¿Sí? Y vean que, bueno, pues ya, bueno, mi celular me toma la parte de cara, pero también hay unos que me toman la parte de la huella digital, hay unos que, bueno, también la parte de la voz, el código que yo pongo aquí. Entonces, se digan, ya son una serie de factores de autentificación, ¿sí? Que hacen que también que el acceso al celular cada vez sea más seguro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿dudas, preguntas a este respecto? Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Sí, obvio que, o sea, todo esto pues va a tomar un poquito más de sentido, ¿sí? Conforme vayamos avanzando y sobre todo hay que irlo todo esto aterrizando en nuestra vida diaria, ¿no? La verdad es que la parte de ciberseguridad ahorita es uno de los factores más críticos de nuestra vida diaria, ¿no? Y no, que no nos asombre que cuando revisemos todo esto, nosotros mismos veamos cosas que estamos haciendo mal, ¿no? A lo mejor un password ahí que estamos haciendo muy débil, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a ser sincero, tengo un password de una cuenta de Yahoo, que la verdad es una palabra del diccionario que rápidamente alguien me la podría adivinar, ¿sí? Y no le he cambiado, ¿verdad? Porque realmente en esa cuenta no manejo grandes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? A ver, ¿por qué no la he cambiado? Las últimas, por ejemplo, si tengo una cuenta que son, no sé, 16 caracteres con mayúsculas, con minúsculas, con números, incluso con símbolos. Es una contraseña muy, muy segura, ¿verdad? ¿Sí? Pero te digo, también tengo esa que les digo, es un objeto de la vida diaria que podemos por ahí encontrar y esto está muy mal de mi parte como usuario, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, eso por ese lado. Y vamos a encontrar conforme vayamos avanzando que vamos a ver que hay ciertas prácticas como usuarios que estamos haciendo mal y que podemos mejorar, ¿no? Y también hay que decirlo, bueno, los nuevos sistemas, o por qué en ese momento yo pude poner esa contraseña, porque no había tanto problema. Ahorita ya quiero meter esa contraseña y me van a decir, no, esa contraseña es muy débil, sí, y me van a decir, no, es que cámbiala, que tenga mínimo 8 caracteres, o no sé, ¿no? ¿Sí? Sí, cuando salieron los correos electrónicos de 4 caracteres.
Y luego, Sí, sí, sí. pasó el tiempo, 6 caracteres, ¿no? 8 caracteres. Pero al principio, con 4 ya ponías tu contraseña. De Sí, hecho, sí, sí. hay páginas que pones contraseñas y te dicen, esto se hackea en un segundo, esta se hackea en 10 minutos, esta se hackea en 5 minutos, así, muy Sí, sí, sí. vulnerables. Sí. Y les digo, bueno, aquí yo creo que cabría o sería algo muy interesante. Voy a tratar de armar una práctica en ese sentido. A ver si podemos meterle manos a la obra, al programita ese que les digo de Jack the Ripper, ¿sí? ¿No? Donde va y está probando, te da, o está intentando ciertas contraseñas y demás, ¿no? Y a ver si lo podemos probar a lo mejor, o, o digamos, donde más lo podemos utilizar a lo mejor es en digamos, archivos CIS pero en zip con contraseña, ¿no? O algún PDF con contraseña, cosas así, ¿no? Y tratar de probarlo y tratar de romperlo, ¿no? Fuerza ¿Sí? bruta, ¿Perdón? por fuerza bruta. No, acuérdate, Jack the Ripper utiliza un directorio, no es fuerza bruta. Ok. Sí, sí. Bueno, De hecho, la idea que también pudiera fallar es que si nosotros tenemos una contraseña que es aleatoria, pues el Jack the Ripper no va a funcionar muy bien. Pero recuerda que la mayoría de la gente utiliza contraseñas que son comunes, ¿no? Que son fáciles de sí, recordar. Y es ahí donde Jack the Ripper, ¿sí? Pues aprovecha justamente esa, digamos, debilidad de los humanos, porque es una debilidad de nosotros, ¿no? sí. ¿Sí? De ¿Estamos? hecho, eso hacen los que hackean. Empiezan a platicar contigo, cómo te llamas, familia y demás. Y es ingeniería social. Y ya empiezan a ver las contraseñas que pueden poner, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso le llaman ingeniería social, ¿verdad? O sea, el tratar de sacarte la información, ¿no? Sí, creo que eso no me acuerdo si viene aquí o no, pero bueno, lo vamos a tener a platicar en su momento, que incluso hay muchos esquemas de ingeniería social donde te mandan correos diciéndote que yo soy fulano, son perenganito, o sabes qué, mándame esta información porque hay un cargo indebido en tu tarjeta, ¿no? O sabes qué, te ganaste la lotería, o sea, lo que están tratando es de que tú des información personal para poder atacar, ¿no? Incluso hay unos que les voy a ser sincero, me llegó a mí uno en, en mi cuenta de Sinvestab, ¿sí? Yo todavía tengo mi cuenta de correo de Sinvestab y por eso le digo que se me hace muy raro, donde es un correo obviamente falso, ¿verdad? Que dicen, oye, hackeamos tu cuenta, tengo acceso a todas tus claves, a tu computadora, tengo videos tuyos donde te estás masturbando y estás viendo porno, o sea, todo este rollo, y yo veo, digamos, a qué correo me lo están mandando, y digo, al del Sinvestab, y yo digo, no, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo la cuenta del Sinvestab no la uso para nada en mi computadora, ¿verdad? Nomás la utilizo para checar los correos. Entonces, pues es obvio que es falso, ¿no? Pero te dice, no, manda tanta cantidad a esta cuenta de Bitcoin, ¿sí? O sea, y hay gente que cae, ¿verdad? O sea, se espanta o X, y eso también es ingeniería social, ¿verdad? ¿Sí? Tratar de intimidarte, tratar ya sea por el miedo o por la avaricia, te dicen, no, ¿sabes qué? Te ganaste la lotería, o ¿sabes qué? Paga nomás esto y te voy a mandar $1,000,000 porque yo soy, digamos, un príncipe allá en Egipto, o un príncipe por allá en África, ¿no? Te quiero sacar el dinero y te voy a dar $1,000,000 si me ayudas a depositarme, no sé, 1,000 pesos o $1,000, qué sé yo. Y hay gente que cae, ¿verdad? Y de poquito en poquito, imagínense, pues yo puedo hacer un correo de esos y mandárselo, no sé, a 3 millones de gente. Si el 1% me responde, pues yo ya puedo agarrar un buen dinero, ¿no? ¿Sí? Y después le cambio y lo vuelvo a mandar y a ver qué cae, ¿no? ¿Sí? Okay. Bien, ¿dudas, preguntas? todo muy bien, Bien, doctor. estamos en la primer parte, que es la parte de autentificación de usuario, ¿sí? Vamos a ir avanzando, lo que sigue es control de acceso, ¿sí? Y lo que sigue es justamente la parte de las bases de datos, ¿no? Lo que vamos a terminar esta semana, ¿ok? Voy a parar la grabación